¿qué es lo que vamos a tener ahora? Primero vamos a ir a lo que vendría a ser a la especificación funcional, que acá no existe, pero se las voy a dar yo de forma hablada. Vamos a ir mejor al archivo. Nosotros vamos a recibir un archivo, de hecho fíjense que dice parcial 2, el coso, lo tomé de un coso que decía parcial 2, ahora vamos a borrarlo, si lo genera con el nombre correcto. Era una materia online, tampoco va a ser tan grande su parcial, entiendo yo, pero sí van a tener que saber hacer corte y control, todas esas cosas. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Nosotros nos especifican que vamos a recibir un archivo donde vamos a tener los ingresos de los empleados a la empresa. Esa máquina que me recibe el ingreso y que me lo exporta a un archivo TXT, me define empleados y horarios en el que ingresan los empleados, que obviamente, para simplificárselos en este ejemplo, vienen ordenados. Entonces, comienzan con E los que son empleados, comienzan con H los que son horarios de los empleados. Y me viene empleado, que me identifica un registro de empleado, legajo de empleado, nombre, apellido. Después me viene horario, hora, minutos, segundos, legajo del empleado. Obviamente se las quise simplificar, por eso agregué esta estructura de tener un identificador que me diga qué tipo de registro es. Nosotros podríamos identificarlo a través del, para que ya se vayan pensando otras ideas, a través del legajo, si está al principio o al final, pero como podría ser otro número, digo, no quise complicar por ese lado, entonces vamos a la simple, que es me viene empleado y me vienen horarios. Me podrían venir empleados seguidos, que quiere decir que no tiene horarios, y después no me puede venir desordenado ni nada, porque es una especificación que me están dando a mí. Si yo quisiera hacer esto de otra forma, ya en donde yo quiero ordenarlo y demás, bueno, eso lo podemos ver más adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más que nada, vengo acá, lo cargo y este es el archivo, vamos a verlo de nuevo. Este es el archivo de los empleados son jugadores de fútbol viejos que por ahí ustedes no conocen. Bueno, el Diego lo deberían conocer, o escuchar también. Bueno, al Bati deberían conocer a todos. Cubera, pueden no conocer. Empleado Sergio Goicoechea, estos son los horarios de ingreso, 9, 20, 10. Lo que yo había especificado, otro requisito que se pedía en este sistema es que se quiere saber qué personas ingresan fuera de horario de oficina, que es quienes ingresaron antes de las 9 o después de las 18. Más que nada para agregar algún dato extra. Es más simple, imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos eso y hay un montón de formas de hacerlo. Se puede. La forma de solucionar esto, ¿cuál es? ¿Una sola? No, hay un montón. Podríamos hacer que esto lo haga en el load de la pantalla y que esté hardcodeado el archivo y demás. Esta resolución, que fue una vez de un alumno donde yo la tomé porque fue la que más me gustó, me permite elegir el archivo que voy a leer de los ingresos y tener un botón para cargar los datos, en donde cuando presione este botón me carga los datos en esta grilla. Vamos a primero ejecutarlo para ver que no les estoy mintiendo. Quise mover la pantalla, soy medio un nabo. Acá tenemos el resumen de horarios, buscamos el archivo, ahora vamos a ver qué controles son estos y demás. Me trae donde está el bin debug, vamos a ver cómo está hecho eso y todo lo demás. Estamos leyendo el mismo archivo empleado de ingresos, que es este que habíamos levantado. Fíjense que es bin debug empleado de ingresos, para que vean que no les estoy mintiendo, es como los magos que muestran lo que tienen bajo la manga. Digo cargar y le dejé un breakpoint que no debería haber hecho. Y fíjense que ya me obtuvo esa información donde me cargó los empleados con medio de hora de ingreso y si ingresó en horario nocturno o no. Veo que se cortó un poquitito ultra, pero ¿me siguen escuchando o no? Porque cuando me escucho mi voz es que se corta ultra. No, sí, se escucha, se escucha. Joya. Un toque nomás.
Ah, listo, perfecto, gracias. Porque cuando me escucho a mí mismo es que ultra flasheó, entonces quería saber, gracias. Eh, entonces fíjense que la forma esta de hacerlo es poner un check, además está bueno para que vean otros controles, para identificar si entró horario fuera si entró fuera del horario de 9:18 o no. Obviamente acá hay un montón de cosas para corregir, esto no debería ser editable, no se debería poder chequear y demás, pero bueno, son puntos. Tiene un botón cerrar, cerrar. Esa es la lógica. Ahora vamos a ver cómo está desarrollado eso y fíjense que yo les dije que lo armé en base a por lo menos no les mentí, lo armé en base a un examen, entonces saqué las cosas que habían hecho y armé una forma un poquito más simple para mí y quise agregar algunos datos, algunos controles que me parece a mí que eh, les van a ser útiles para empezar a utilizar. Esperen que ahí compilo. Acá tenemos nuestro formulario. ¿Qué tenemos acá? Un textbox y un button en donde es examinar archivo. Obviamente hay también un file, un dialog que yo no me acuerdo cómo se llamaba. Acá un folder browser dialog que podrían buscar acá el archivo con este control, pero esta forma de hacerlo me gustó también porque muestra cómo se hace desde el código. Entonces nosotros desde acá vamos a ir a buscar el archivo. Vamos a ir a este evento. Yo voy repasando, que ya lo deberían saber, pero como siempre hay algún colgado que alguna cosa no se acuerda, eh, me gusta hacer repasito. Venimos a las propiedades del evento. Obviamente le tienen que poner un nombre acorde, el evento que nos suscribimos y demás. Fíjense que acá está llamando a un gestor. Hay definido un gestor acá. Ahora vamos a ver qué son cada una de estas clases. Que el gestor va a ser quien se va a comunicar con el archivo, quien va a tener toda la gestión de archivos. Fíjense que en el formulario no hay mucha lógica. ¿Por qué? Y porque yo llamo a un gestor, obtengo las cosas, las muestro por pantalla, no más. Eh, Ahora vamos a ver por qué se simplifica eso. Esta es una variable que es más que nada para ver si se cargó el archivo o no, que usó el alumno. Me parece medio al Pepe, pero no importa. Y acá es donde está buscando el archivo. ¿Cómo lo hace? Que me gustó porque utiliza un poco las partes de File Dialog. Genera un Open File Dialog, que es esta clase justamente para obtener un archivo que si la tienen acá, digamos, podrían haber arrastrado esto acá y utilizar este. Ah, está arrastrado acá en realidad ya, perdón. Deberían haber arrastrado esto acá, pero no hace falta arrastrarlo porque se puede, la está creando desde el código y no le generó ninguna información. Esperen que no sé por qué no me están dando. Ah, pues ya está acá. Se me tildó ahí está. Utiliza este Open File Dialog en donde le dice cuál es el directorio inicial. Estamos utilizando acá la función getCurrentDirectory para saber dónde estoy posicionado. Por eso me lleva al bin debug. Acá es donde ustedes podrían definir una carpeta especial de archivos, alguna pavada de esas. Y si da OK, o sea, si presionó el botón OK, lo está mostrando en modo de dialog para que me tenga eh, me agarre el control de la pantalla. Si presiono OK, acá es donde esto de archivo y horarios, olvídense porque es algo que yo justamente saqué, porque esto estaba hecho para un doble manejo de archivos y demás, pero acá básicamente lo que está haciendo es, bueno, cargué el archivo, cuál es el nombre del archivo de empleados que estoy utilizando y retorna el file name. En fin, lo único que hace esto es retornar el file name. Está por ahí esas cosas medias complejas, después se las voy a solucionar un poquitito más. No sé por qué no me anda el doble clic.
Pero fíjense que más que nada acá la muestra para qué usa eso, para mostrarlo ahí, pero lo deja guardado en el gestor. En el gestor tiene cuál es el nombre del archivo de empleados que va a obtener. Y después lo único que hace es llama al gestor, una vez que ya tuvo eso del archivo, ahora lo debugueamos si quieren, llama al gestor y le dice obtener empleados horarios, que es ahí donde va a leer este archivo y va a obtener los empleados y los horarios. Tiqui, tiqui. Esta es la forma más simple de realizar eso. En vez de utilizar arrays para que ustedes vean otro tipo de datos abstracto y no empiecen a hacer todos con miles de arrays, que es por ahí lo que más se acostumbran a hacer, y además porque el otro ejemplo tiene el manejo de arrays, entonces prefiero que se dividan los manejos y que ustedes utilicen en el que se sientan más cómodos. Acá lo que estamos generando es un diccionario. Un diccionario es un tipo de dato que tiene clave-valor, pero la clave-valor es un objeto. En vez de tener como un array en donde el índice es un int y el valor es lo que guardo en ese array, en el diccionario el índice es lo que yo le diga que es, que en este caso es un empleado, una clase empleado, y el valor que guarda es una lista de horarios del empleado. Esto es lo que yo estoy generando, digamos, la estructura que voy a generar leyendo del archivo. Esta estructura, vamos a ver qué es empleado. Empleado no es más que, fíjense, nombre, apellido, legajo. Y se le agregó una variable promedio, que va a tener el promedio horario, porque es algo que se pedía mostrar en ese parcial y es algo que queremos mostrar acá. Y esto que yo les comentaba de horario nocturno, que es si ingresó antes o después del horario. Ahora después lo que pasa es que es distinto el examen. Y un constructor en donde se le está pasando la línea, un string, y de ese string obtiene cada uno de los datos, que ya sabemos que vienen ordenados así, porque me lo definieron a mí en la estructura. Y está chequeando que el dato inicial sea E, que si no es una E, lanza una excepción. Esto por ahora, si quieren, obvienlo, pero es una forma de que lo van a ver más en programación orientada a objetos, es una forma de abstraer, de controlar acá este objeto y que no le venga información incorrecta. Y si le viene información incorrecta, lanza una excepción y que se haga cargo el que lo llamó, no le interesa a él. Dice, si a mí no me viene una E al principio, lanzo una excepción. Ahora, ¿podría venirme una E al principio y después tener cualquier cosa? Sí, pero bueno, no estamos generando un montón de validaciones. Por eso digo, esto si quieren lo pueden obviar. Es más un toque mío de validación. Tenemos empleado, que es ese registro de empleado pasando a mi tipo de dato abstracto empleado, que es donde voy a guardar mis datos. Si les surge alguna duda, vayan haciéndola por más que les parezca pavada. Y horario, que es lo mismo, pero es donde yo voy a guardar mis datos de horario. Este es un horario que va a tener un legajo, una hora, minuto, segundo. Fíjense que simple, no estamos poniendo fechas, con todas las complicaciones que pueda haber y demás. Y tiene también su constructor, en donde en base a un string obtiene los datos separándolos por coma y valida que la primera letra sea una H, porque es algo que me especifica. Habiendo hecho eso, digamos que es lo que nosotros vamos a hacer, le decimos al gestor, bueno, obtener empleados horarios. Fin, pim, pim, pim. Ya tengo mi estructura, digo, bueno, voy a guardar eso, donde voy a tener mi empleado y por cada empleado voy a tener una lista de horarios. Esto es clave-valor, esa es la idea de un diccionario. Después lo van a usar con más detalle, van a comprender su comportamiento y demás, pero es agregar un tipo de dato más que ya vemos directamente la estructura que nos provee .NET. No se las estamos haciendo armar el diccionario, sigue los otros tipos de datos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, acá es donde yo tengo que armar mi corte de control. Primero lo que tengo que hacer es armar el file string. Digo, bueno, voy a leer el archivo empleados. Del modo OpenOrCreate,
por si está vacío y lo quiero crear para que quede. Podría ser open, pero para que no lance un error. El modo de acceso es lectura, y acá tengo mi file stream. Lo uso en un using para que no quedarme con el recurso abierto en caso de que haya algún error. Dentro de ese using, ¿qué hago? Abro un stream reader en donde ya le paso mi file stream, que es ese stream que yo tengo con el dato. Abro mi reader, y con este reader es el que voy a ir leyendo renglón por renglón. Entonces, ¿qué hago? Primero leo una línea, porque si la línea es vacía ya no voy a arrancar. Y acá es donde tengo mis cortes de control, se podría decir. En donde hago, mientras la línea sea vacía, no sea vacía, perdón, yo ya les estoy diciendo malas cosas. Mientras no sea vacía y el primer carácter sea E, yo ya sé que tengo un empleado. Entonces voy a ir avanzando. Entonces, tengo un empleado. Digo, bueno, joya. Armo mi empleado, que es el empleado leído, ese registro de empleado, y me armo una lista de horarios vacíos. ¿Por qué? Porque voy a ir leyendo. Es como que yo me posicioné acá y dije, bueno, mientras tenga una E, sigo avanzando. Y ahora me meto en el ciclo interno. Digo, mientras tenga una H, que podría tener o no tener. Entonces, fíjense, me muevo al próximo renglón para ver los horarios si tengo o no tengo. Entonces digo, bueno, mientras tenga algún renglón y ese renglón sea de horario, lo agrego a mi lista de horarios. ¿Cómo? Creando un nuevo horario con este constructor que hemos visto y agregándolo a esta lista, a esta variable que generé acá, que es mi lista de horarios. Y avanzo cada una de estas líneas. Entonces avanzo, mientras tengo una H, voy a ir agregando cada uno de esos horarios. Cuando deje de ser una H, quiere decir que ya me viene una E, porque a mí me especificaron que acá me vienen E o H. Entonces, cuando dejo de leer una H, entonces ya capturé toda la información de ese empleado. Entonces lo agrego a mi diccionario, donde le digo el empleado y sus horarios, y sigo en el ciclo por los empleados. Y así, con lo de los empleados, una vez que termino eso, hago el close y retorno ese diccionario de empleados. Y acá es como lo muestro en pantalla, que ahora lo vemos. Pero esto, antes de comenzar con eso, ¿se entendió esto de la lectura? Sí, no, ahora si quieren lo debugueamos, pero quiero por lo menos, vamos a hacer un debug, pero Hugo me dijo que lo entendió. Me gustaría alguno más porque Hugo siempre me entiende todo. Y ahí está, Danilo me dijo que sí. El resto se desmayó y no, o se le desconectó el teclado de la computadora o el mouse. Se le quedó sin batería el mouse al resto. Ahí está. Bueno, una vez que obtuve eso, que como verán es algo bastante simple y rápido. Una vez que obtuve ese diccionario, yo lo único que quiero hacer es mostrarlo en pantalla. Entonces, ¿qué hago? Para mostrarlo en pantalla, se puede hacer de un montón de formas. Hay 1000 formas de hacerlo. Yo les quería mostrar cómo recorrer un diccionario, en donde voy recorriendo el clave valor de mi diccionario. Entonces, bueno, por cada ítem de mi diccionario, que tiene su clave valor, digo, bueno, yo ya sé que mi ítem es un empleado con sus horarios. Entonces, bueno, recorro todos sus horarios, porque el valor es una lista de horarios, armo el subtotal porque quiero calcular el promedio, y acá me fijo, bueno, si tenía horarios, porque es capaz que en este for nunca ingresé, si tenía algún horario, el promedio, este item.key es el empleado, porque es de mi diccionario, fíjense, el key es el empleado, el value es la lista de horarios. Entonces le seteo la variable esta promedio y le seteo si ingresó en horario nocturno o no, dependiendo de su medio. Esto es medio falso, porque así era como estaba hecho este examen, pero en realidad yo no le tengo que decir si ingresó en horario nocturno, si el promedio está dentro del horario nocturno, sino si tengo alguno que sea
mayor que 18 o menor que 9. O sea que esto debería hacerlo acá. Y si tengo alguno que es mayor que 8 menor que 19, le pongo item key horario nocturno true. Pero acá se hace con el promedio. Bueno, lo podríamos, es más, lo puedo reemplazar ahora acá. ¿Dónde lo vamos a poner así? Está fallando algo y no sé qué es. Tengo miedo. Auxilio. Toqué algo que no sé qué es y rompí todo. No puedo hacer nada, no puedo grabar, no puedo... Bueno, estas son las cosas con las que ustedes se irán encontrando a medida que va pasando el tiempo, en donde verán que... por eso no me ingresaba, habré borrado algo, en donde verán que por eso está bueno practicar, porque si tienen estos errores en el parcial, uy, no, perdón. A ver, lo que quería poner yo es si alguno de los datos de estos es, que en realidad es alguna hora, if yo estoy agregando todas las horas al promedio. Entonces digo, si alguna de las horas que voy a ingresar está fuera del horario, listo, ya ingresó en horario nocturno, listo. Y si no, le dejo false, que es lo que tenía. Lo pongo false antes. Perdón, flashé, escribí en cualquier lado. Horario nocturno lo dejo como false y cuando recorro las horas que voy a ingresar, si encuentro alguna hora que está fuera del horario laboral, le digo, no, el horario nocturno es true para este ítem en particular, que es este empleado. Y después lo único que hago es le digo al data source, toma todos los empleados, una lista de todos los empleados. Esta es una forma desde el diccionario obtener las key, que las key son los empleados, y pasarlo a una lista. Para simplificar hay un montón de cosas, podría ir agregando uno a uno, podría hacer otras cosas, pero esta es como la forma rápida de hacerlo. Entonces, si quieren, vamos a debaguearlo para que les quede cerrada un poco más la idea. Porque el otro ejemplo que tienen subido, en donde son dos archivos que se leen y se pasan a RAID, prefiero que lo vean ustedes, lo trabajen, y después lo veamos la clase que viene y podamos trabajar sobre eso. Entonces, por ejemplo, acá yo hice clic en examinar para que veamos cómo es el gestor, el examinador de archivos, el Open File Dialog. Fíjense, acá me organizo mi Open File Dialog, le digo el current directory, entonces ya me queda initial directory, en mi caso particular, cd users, lo voy a dar un poco zoom porque si no, capaz que no ven un poco. Estas cosas no me acuerdo qué son, pero las puso el alumno. Restore directory es por si, no me acuerdo, no importa. Y acá es donde muestro el dialog que me da para buscar el archivo. Donde si yo le pondría cancel, no entraría por ahí. Entonces cuando elijo esto, que es el log, ingresa por acá y acá estoy guardando en archivo empleados, que no sé qué es una variable. If arch porque es medio complicado, o sea, es para tener dos variables para ver si... Nada, está guardando cuál es la variable, cuál es el nombre del archivo. Ahora después se los voy a corregir para que les quede más claro esa parte. Acá ya cargó el archivo, cargó el nombre del archivo. Cuando yo le dé cargar, es donde va a venir acá, al evento. Entonces vengo acá, tengo algo cargado, sí, tengo algo cargado, vengo. Y acá es donde voy a ir a buscar con mi gestor los empleados horarios. Entonces vengo a obtener empleados horarios,
Armo mi diccionario. Fíjense que ustedes por ahí lo ven chiquitito, pero el diccionario es una estructura de... A ver cómo lo podemos ver. Capaz que así se ve un poco más grande. Cuando estoy compartiendo pantalla no puedo compartir. Fíjense que es una estructura que tiene un count, en donde vamos a tener claves valores. Tengo 0 claves, 0 valores. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Armo mi file stream, que es la conexión. Armo mi empleados reader, que obviamente se puede llamar como quieran. Y acá leo la primera línea, renglón. ¿Qué tengo? E001, Sergio Goicoechea, el Goico. Está ahí, olvídense, porque era algo viejo que estaba. Entonces ahora me fijo, si no es nully and empty y el renglón es E, ingreso. Imagínense que si el primer renglón me viene con algo distinto de E, listo, ya no leo el archivo. Pero nosotros estamos basándonos en base a una estructura que me especificaron los requisitos funcionales. Y ustedes ya deben estar cansados de que diga esto, pero lo digo porque después cuando empiezan a resolver cosas, ustedes empiezan acá a validar si la primera no es una E y en realidad es una H, hacer un... Básense en los requisitos, simplifíquense la vida. Si viene mal, rompe, chao. Obviamente lo pueden hacer mostrar un error mejor, pero bueno, hay mejores y peores formas. Entonces, el primero es un empleado, vengo acá, voy al constructor de empleado, hago el split de la línea, entonces ya tengo mi array de datos, E001, Sergio Goicoechea, y vengo acá y pongo, le bajo nombre, apellido. Ya tengo mi empleado leído, que es Goicoechea false, porque tenía si era horario nocturno o no, y el promedio de hora 0. Y ahora voy a leer las listas de horarios. Entonces, me armo mi lista vacía de horarios y leo la próxima línea, que es una H, joya. Y entonces yo voy a decir, bueno, mientras tenga algo y eso que tenga sea una H, crea un horario nuevo. Entonces vengo acá, le paso el renglón de la H, esto hace lo mismo, hace el split, tengo los datos, pim, pim, pum, pam, lo paso acá, leo la siguiente línea, vengo acá, tengo una H, joya, vengo acá, tengo otra H, leo la siguiente línea, tengo una E, que es Diego Armando Maradona, el Diego. Entonces fíjense que ya cuando voy a volver a ingresar, ya hago un corte de control, salgo del while. Entonces yo ya sé, por la especificación, porque lo tengo ordenado, que leí todos los horarios de ese empleado. Entonces ya lo agrego a mi diccionario. Y le digo, toma, el empleado leído es este, y los horarios son esta lista. Lo agrego a mi diccionario. Entonces ahora en mi diccionario, fíjense, que ya tiene una lista de clave-valor. Hay formas de verlo un montón, pero tengo una lista de clave-valor, en donde tengo un montón de claves, un montón de valores. En realidad lo que tengo acá es, bueno, una lista, cada uno de estos es un clave-valor. Clave, y el valor, ¿qué es? Una lista. Tin, tin, tin. Entonces, ahora que ya salí de ese, vengo acá y digo, pará, bien, tengo una E, tengo algo, y es una E, sí, joya. Entonces hago lo mismo, pim pum pam, leo los cosos, pim pum pam, vengo acá, tingui, tingui, tingui. ¿Este quién es? El Bati. Vengo acá, leo, zángate, zángate, zángate. No quiero apretar porque ahora estoy leyendo a Crespo, que Crespo creo que era el que no tenía nada, no tiene horarios, por ejemplo. Entonces vengo, creo el empleado y ahora digo, mientras tenga algo y sea una H, agrego horarios. Pero como lo primero que tengo ya no es una H porque es otra E, y bueno, toma, te agrego el empleado pero sin horarios. Y ahí vengo acá, agrego todos más, hago así, listo, hasta que terminé. Terminé, una vez que terminé de hacer todo, hago el close del reader. Esto podría no ir porque en realidad el using lo hace en el destroy, pero está bueno acostumbrarse a hacer el close. Entonces, a mí me gusta ponerlo, y una vez que cerro el reader, cierro el file stream y ya devuelvo mi diccionario. Entonces ahora fíjense, ¿qué hago? Bueno,
los voy a mostrar en pantalla. Entonces, por cada uno de este diccionario vengo acá, tengo un ítem. Cada ítem, ¿qué es? Un empleado, fíjense, la clave que es Sergio Goicoechea con promedio 0, y el valor, ¿qué es? Todos sus horarios que yo le fui cargando. Entonces ya es más simple. Digo, bueno, vos como horario nocturno tenés false, y acá es donde empiezo a ver su valor, que son todas sus horas. Él hizo un método para armar un decimal en base a hora y minuto. Me fijo si ingresó en horario nocturno o no. Este sí, ahí ya le puse en true. Entonces vengo acá, le seteo el promedio. ¿Por qué estoy validando que sea mayor a 0? Que tenga algún valor, porque si no voy a estar dividiendo por 0 y eso da error. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este que no tenía horarios, va a dar 0. Son pequeños detalles, pero que hay que tener en consideración. Pim pum pam, hago así, llego acá y fíjense que vengo a empleados horarios. Las key ya son una colección, en realidad. Las key son un array de empleados. Yo lo que quiero es pasarlo a una lista. ¿Para qué? Para que el Datasur ya lo lea así directamente y no te haga hacer nada. Entonces fíjense que es solo pasar un array a una lista de empleados. Vengo acá, pim pum pam, y apareció los empleados con su promedio. Se pueden agregar formas de visualización mejores, se puede cambiar la edición de la grilla. De acá tienen un montón para laburar y ver, pero quería por lo menos dejarles este ejemplo no tan complejo como las otras cosas que vienen después, para que entiendan que corte de control tampoco es tan complicado, es solo esto. Esto es gestor de archivo empleado, lo vamos a sacar a la miércoles, porque esto era para cuando podía manejar dos archivos. Entonces, como saqué algo claramente ahora, no me compila. Claro, porque esto es de otra cosa. Lo van a ver después. Digo, en el otro ejemplo que está más completo, que prefiero que veamos la clase que viene. Es un alumno que además me había dado bola en las regions para especificar los métodos y demás, deja más claro el código. Nosotros por ahora el único que vamos a usar es el obtener, para que les quede en archivo y obtener, para que no les quede tan complejo y entiendan que no es tanto lío. Después, en el otro, que prefiero que lo veamos la clase que viene, porque necesito, y ustedes necesitan practicar, así ya después vemos lo que es de apareo de archivos y demás. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto, como para mostrarles? O no, más que nada sobre el código, sobre algo que ya hemos visto acá y demás. Manejo de array, de hecho, ya quedó vacío. Vamos a borrarlo. ¿Les quedó claro todo lo que está en el código? ¿La tienen clara? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Es cuestión de ponerse a practicar? ¿O no entienden una goma y no me quieren preguntar? Les doy alguna de esas dos opciones. Voy a cortar la grabación para que ya quede esta parte práctica y después la puedan ver